yo tengo que dibujar el diagrama fasorial. En este diagrama fasorial, que hice acá, tengo que dibujar las corrientes, pero para dibujar las corrientes tengo que saber por lo menos qué tipo de descargas son. Cuando digo qué tipo de cargas son, no quiero decir qué valor tienen, sino si son resistivas puras, si son resistivas inductivas o si son resistivas capacitivas. Vamos a suponer, lo voy a hacer acá, suponemos cargas resistiva inductiva. Bien, suponemos cargas resistivas inductivas, estas. ¿Por qué hago eso? Porque nosotros sabemos de que cuando la carga es resistiva pura es que las tres son resistencias, la corriente está en fase con la tensión. URN está en fase con la tensión. Si las cargas no son resistivas puras, o sea que puede ser una carga con resistencia y bobina, o una carga con resistencia o capacitor o muy combinada, la corriente se va a desfasar. Entonces por eso hago la salvedad para dibujar la corriente. Yo no conozco los valores, pero yo digo que si la carga es resistiva inductiva, nosotros sabemos que para una carga inductiva, una carga inductiva pura, vamos a hacer un repaso. Acá voy a hacer un angulito. Repasemos. Si la carga es inductiva pura, y nosotros tenemos una tensión como ser la fase R, miren, la fase R es URN, acá está el neutro, la corriente, si la carga resistiva pura, la corriente va a estar acá, la corriente por R. Exactamente desfasada 90 grados, porque usábamos la regla mnemotécnica la palabra Luis. La S no me sirve, pero la L, una bobina, se la representa siempre con la letra L. Ya sé que es una bobina. La tensión, la U me representa la tensión. Y la I me está representando la corriente acá. La I me está representando la corriente. Entonces, en un circuito inductivo, la tensión está primero. La tensión está primero. Y la corriente atrasa. ¿Y cuánto atrasa? 90 grados. Este es el caso límite, pero nosotros dijimos que la carga es inductiva, es resistiva inductiva. O sea que estoy en este caso yo. Tengo una resistencia, tengo una bobina, y acá
tengo una tensión que la puedo llamar que es URN. Y va a circular una corriente que, como pusimos en nuestro repaso, es I. Entonces, si a esta URN, en lugar de la hago genérica, no le pongo URN, la hago genérica, una tensión U, puedo aplicar la palabra Luis. Puedo aplicar la palabra Luis. Y entonces digo de que la tensión siempre la voy a dibujar en el ángulo que yo quiera. Y ahora me interesa este ángulo, justo en 90. Y a esta la llamo URN, que es la que tengo ahí en el diagrama. Y entonces la tensión adelanta a la corriente. Voy a dibujar atrás a la corriente, pero ya no la dibujo a 90 grados. Le doy cualquier ángulo. ¿Y por qué le doy cualquier ángulo? Y porque en realidad yo no conozco cuánto vale esto y cuánto vale esto, pero sí conozco, aplicando estas reglas básicas, de que siempre en un circuito resistivo inductivo, la tensión adelanta la corriente. Aplicando este repaso que hicimos, vamos a ver acá nuestro circuito y tenemos que dibujar IR, tenemos que dibujar IS, IR, IS e IT. Muy bien, vamos al diagrama fasorial y fíjense, esto está girando en este sentido. Están dando vueltas en este sentido, lo vimos acá bien. Entonces ahora yo tengo que las impedancias son resistivas e inductivas. Estoy en este caso. ¿Mm? Este es el caso extremo, cuando tengo la resistencia pura. Está justo a 90 grados. Acá va a estar siempre mayor que 90 y mayor que 0, porque si este ángulo que marco acá, phi, vale 0, esto está en fase, esta corriente está en fase con esta tensión, y ya el circuito es resistivo puro. Entonces, las dibujo ahí, porque estoy haciendo un fasorial para que me dé una idea de qué está midiendo cada batímetro. Entonces, la corriente IR va a estar exactamente en un ángulo que no sé cuál es ese ángulo, pero le pongo ese valor. Le pongo ese valor y lo hago un poco menor al vector, porque siempre la corriente es menor que la tensión. Y esa va a ser la corriente IR. No nos olvidemos que ZA, ZB y ZC son iguales, o sea que los módulos de estas corrientes IR, IS e IT van a ser iguales. Los que van a cambiar van a ser los ángulos de fase. ¿Por qué? Porque las tensiones tienen ángulos de fase que son distintos. ¿Mm? Bien, entonces vamos a dibujar las otras tensiones sabiendo lo que ocurre con las corrientes. Bien, vamos a dibujar acá la otra, y ese, y aquí voy a dibujar, bueno, no me quedó bien. Voy a dibujar IT. Entonces, miren, individualmente todas están atrasando a la tensión. Y les pongo estas dos rayas
para que ustedes vean de que las corrientes son iguales. O sea, yo puedo escribir acá que módulo de IR es igual a módulo de IS igual a módulo de IT. Y lo que cambia es, bueno, el ángulo que tengo acá, entre ángulo y este ángulo y este ángulo, pero miren que estas corrientes, como es un sistema balanceado, esta con esta, si yo mido el ángulo que forma esta con esta, y con esta van a estar separadas a 120 grados. Bien, entonces ya dibujé las tensiones a donde están conectados los batímetros y también dibujé las corrientes. Y ahora me falta ver, porque yo les dije que el batímetro hacía esta cuenta, la cuenta que tengo acá. Bueno, vamos a ver entonces cómo es eso. Y para ver cómo es eso tengo que marcar este ángulo. Vean, voy a marcar acá un ángulo que está acá, que forma la tensión con la corriente. ¿Por qué? Porque este ángulo que aparece aquí, este ángulo que aparece acá, Φ, es el ángulo entre tensión y corriente. Es ángulo entre tensión y corriente. Entonces, el ángulo entre la tensión y la corriente lo voy a tener acá. Y a este lo voy a llamar Φ, le voy a poner R, porque está todo con R, la fase R. Voy a marcar este ángulo acá, entre corriente y tensión, que lo voy a llamar Φ S, y voy a marcar este ángulo acá, que lo voy a llamar Φ sub T. Entonces ya tengo todos los tengo el diagrama fasorial completo, con los ángulos y las tensiones. Entonces puedo escribir que el batímetro R, como habíamos llamado el primero, el batímetro R va a ser el producto de URN, recuerden que siempre es el módulo, por IR, vamos a respetar el color de IR, por IR, que también es el módulo, todo esto multiplicado por el coseno del ángulo que forman URN con R. Miren, lo puedo poner así, como el coseno del ángulo formado entre Rn y R. Entre Rn y R. Que en realidad es Φ sub R. Puedo hacer lo mismo con los otros dos batímetros. WS va a ser WSN por IS por el coseno del ángulo formado entre, y acá va exactamente lo mismo, SN vamos a poner, entre SN y S. De la misma manera, el batímetro T va a ser omega TN por I sub T por el coseno del ángulo entre TN y S. Ahora, esos ángulos son los cosenos de Φ. Muy bien. Entonces, puedo llegar a poner que el batímetro WR representa la potencia en la fase R.
Entonces, el batímetro WR representa en la fase R. ¿Y por qué representa la potencia? Porque miren, el ángulo formado entre URN e IR me deja la expresión de la siguiente manera. Yo esto lo puedo escribir como URN por IR por el coseno de phi R. Phi sub R, es el ángulo formado por el vector Rn y R. De la misma manera, esto lo puedo poner como acá hay un error. Esto es USN por IS por el coseno de phi S. Entonces, si voy acá abajo, es exactamente lo mismo. UTN por IT por el coseno de phi sub t. Porque lo que yo tengo acá entre USN e IS y entre UETN, que yo los marqué como estos ángulos, en realidad es el ángulo que forman las corrientes con la tensión, en todos los casos. Entonces, el batímetro R representa la potencia de la fase R, y puedo hacer lo mismo que el batímetro WS, ¿no es cierto?, representa la potencia en la fase S. Y el batímetro WT representa la potencia en la fase T. Por lo tanto, la potencia total será la suma de las potencias. Entonces, la potencia total va a ser la lectura, en nuestro caso, de el batímetro R más la lectura del batímetro S más la lectura del batímetro T. Entonces, esta es la forma de medir potencia, cuando tengo una carga equilibrada y las tensiones simples. Bien, lo que queda acá después es tratar de hacer una simulación para poder verlo. Bueno, la vamos a hacer, la voy a preparar con algún simulador de circuitos eléctricos y vamos a ver bien cómo es esto, y es más, vamos también